que yo me he puesto a pensar y analizar un poco acerca de las personas que hablan de la palabra de Dios, pero si juntas todas las ciencias, juntas toda la teoría, todo el movimiento científico del que hablan ellos, ¿qué pasaría entonces? Usted no notó el día que hicieron el gran experimento donde se reunieron todos los científicos del mundo y todos los ingenieros, necesitamos ingenieros, venga, que queremos saber dónde salió la vida. Y tú fue al piso, ¿verdad? Pero nadie pudo descubrir de dónde ha salido la vida. ¿Por qué la gente entonces se da vueltas y vueltas en las teorías científicas y no se pone a leer la palabra de Dios, sabiendo que es inspirada por Dios? Amén. Lo más Amén. importante aquí de todo esto es que seamos nosotros bienaventurados. Amén. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque escuchamos y la guardamos. Ahora, no solamente es oír, hay que escuchar, porque si escuchas, piensas, analizas y puede quedarse la palabra de Dios grabada en nuestro cerebro. La Biblia dice en 2 de Pedro, 1:21, segunda de Pedro, los niños decimos gloria a Dios, los niños decimos gloria a Jesús. Los niños decimos gloria a Dios. Muy bien. Segunda de Pedro es 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Y de qué profecía estamos hablando? De la palabra de Dios. Amén. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que nosotros no podemos decir, es que a mí se me ha ocurrido, hermano, decir esto. Pero si lo va a decir, dígalo a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es justamente como espada de dos filos, como decíamos hace un momento, como espada de dos filos, que es más cortante, que quiebra, que quebranta y llega hasta las coyunturas. Por eso usted ve que cuando alguien recibe o escucha la palabra de Dios, entonces parece que empieza como a pensar, a cranear, a analizar, a ahondar un poco en esas palabras que se decían de aquí tan sencilla que es la palabra de Dios. Bien, fue entonces expresada por los hombres, justamente en qué se hizo, en un lenguaje humano. Es obvio que habían algunas limitaciones, justamente porque permaneció en esta revelación como testimonio de Dios. ¿Qué quiso hacer Dios justamente con la palabra? Quiso que se quedara un testimonio, porque, como dice alguien por ahí, las palabras se las lleva el viento, pero si quedan escritas, entonces podemos recordar lo que hemos escrito. Fíjense que yo estoy haciendo ahora mismo un trabajo allí en el complejo deportivo de Santa Ana. Y una de las cosas que decían los psicólogos era, por favor, hágase un diario, porque si no tiene un diario, usted no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni qué necesita, ni cuáles son sus prioridades. La prioridad que tiene el hombre ahora en este tiempo es que escuche la palabra de Dios, porque si no escuchamos la palabra de Dios, definitivamente no podemos engendrar fe. Y Amén. para tener fe, para creer en que Él salva, en que Él puede ayudarme, en que Él puede ayudar a mi familia, en que Él puede solucionar los problemas que tengo en mi mente, en que Él puede solucionar los problemas que yo creo que son problemas, pero que en Dios son totalmente fáciles. Amén. Gloria a Dios. Los hombres de Dios solo eran sus altavoces. ¿Por qué Dios? Usted verá en la Biblia que cuando hablaba el profeta decía, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, que se
se habla a través de qué? De los predicadores. Aleluya. ¿Cuál es la profecía? Justamente es la palabra de Dios. ¿Por qué se le llama la profecía a la palabra de Dios? Porque dice alguien, es que a mí me habla. ¿Y por qué ese hermano sabía mi problema? No, es que yo no sabía sus problemas. Es que es Dios quien escudriña los corazones. Gloria a Jesús. Es lo que sucede. Amén. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Que como es inspirada por Dios, entonces tiene una esencia que nosotros humanamente no entendemos. Este conocimiento y este concepto es netamente espiritual. ¿Y por qué lo espiritual no lo entendemos? Dice la Biblia que el hombre espiritual discierne lo espiritual. Amén, amén. Porque aunque la inspiración bíblica no es de los hombres, tampoco era sin la voluntad consciente de sus escritores. Como si fuera una máquina inerte y fuera un escribir involuntario, el Espíritu Santo de Dios mueve y guía a los hombres santos, quien averiguan, analizan y escudriñan. Buscan medios justamente de investigación. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 de Pedro 1.10, 1.10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron ellos? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, miren lo especial que tiene esto, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él. Entonces yo te hago una pregunta: ¿crees tú que la venida del Señor entonces está cerca? Yo la creo, porque la Biblia dice que vendrá reino contra reino, o la palabra de Dios, que el sol y la luna se oscurecerán. No ha pasado, pero va a suceder. Y usted no se ha puesto a pensar que hoy en día se habla del famoso el G8. El G8, pero ¿cuáles son esos países del G8? El G8. Entonces empezaron Alemania, que Francia, que Italia, que España, y se empezaron a incluir, ¿no? Pero sin embargo, dentro de todos los contextos que tiene la palabra de Dios, hay algo interesante, y es que hay un grupo de personas, salió en la televisión, donde afirmaban que ellos se querían hacer dueños del mundo con todo el dinero que tenían. Pero dice la palabra de Dios que no pasará ni una coma, ni una jota, hasta que todo esto, hermanos, acontezca. Gloria a Dios. Nosotros estamos a tiempo de recibir la palabra de Dios. Alabanzas. Hay algo especial que tiene Dios para con el hombre, y es que la salvación que Dios da a través de la palabra de Dios es en vida. Amén, amén. Ya muertos no podemos hacer nada, porque dice la salvación es individual, pero también es en vida. ¿Por qué se dice que es en vida la salvación? La que da la palabra de Dios. Porque usted tiene la capacidad de decidir si aceptas o no aceptas al Señor en tu corazón. Esa es la diferencia. Porque Dios nadie obliga, a pesar de que aquí se hable de que la palabra de Dios es inspirada por Él, de que Dios puede hacer algo especial en tu vida, de que Dios puede favorecerte, de que Dios puede ilustrarte y hacerte que tú seas un mejor pensador, de que hacerte que tú seas una gran persona a través de la palabra de Dios. Pues resulta que el Señor Moisés comunicó a Aarón los mensajes de Dios, y este a su vez le dio a Faraón usando su propio estilo y vocabulario. De las cosas que Dios en que se maravilla son en estas personas humildes, porque Dios al altivo lo sigue mirando de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Amén. Así que acerquémonos más al Señor para escuchar cada día más su palabra.
palabra. Gloria a Dios. Que transforma, que mejora, hasta nuestra salud mejora la palabra de Dios. Bendito sea, Yo Señor. sí me olvido y se lo puedo asegurar que cuando hemos estado enfermos y hemos llegado a este lugar y hemos escuchado la palabra de Dios, Alabanzas, alabanzas. es que la palabra de Dios es especial. Amén, amén. Amén. La palabra de Dios no tiene nada malo, todo es bueno cuando escuchamos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios da seguridad. Aleluya. ¿Por qué Amén. la palabra de Dios da seguridad? Porque es inspirada por Dios. Gloria a Jesucristo, aleluya. Y si nosotros sabemos que es el mismo Dios que ha transmitido a través de estos 40 escritores y fue escrita por más de 6.600 años, entonces quiere decir que esto es especial. Amén. Amén. Y yo aquí, hermanos, en la mano tengo un especial tesoro. Gloria a Jesucristo. Un especial tesoro que hay que sacarle e indagarle y leerlo. Fíjese usted cómo es de especial el Señor, que en una de esas historias de que relata el Señor Moisés ahí en el Pentateuco, hablaba en el libro de Números, creo que es el capítulo 17, en el libro de Números 17, donde hablaba de los hijos de Coré. ¿Qué hicieron los hijos de Coré? Números 16. Números 16. Los niños decimos, gloria a Dios. Los niños decimos, Gloria a Dios. gloria a Jesús. Amén. El número 16:35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Por qué hablo yo de esta historia en este momento? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir aquí en esta generación. Dice la Biblia que no pasará esta generación cuando todo esto acontezca. Amén. Si estas personas se rebelaron contra Moisés, todavía no he visto a ninguno bien parado de los que se rebelan contra Dios. Así que yo te invito a que no te rebeles contra Dios y que estemos del bando de Jesucristo. Aleluya. Amén. Porque si estamos de ese bando, seguro que Dios nos va a respaldar en todo momento y en todo Amén. lugar. Amén. Amén. Así que esa palabra de Dios que revela. ¿Por qué la palabra de Dios revela? Porque es el hecho por el cual Dios comunica una verdad. Las mentiras son del diablo, las verdades son de Dios. Amén. ¿Qué es? En este momento es desconocida para el hombre. ¿Qué es lo que el hombre actualmente desconoce? Desconocen la palabra de Dios. Porque muchas personas afirman de que eso no existe, pero si no la conocen, ¿cómo van a decir que no existe? Si no la guardan, ¿cómo van a decir que no existe? Si no la han experimentado. Amén. Entonces, ¿cómo vas a decir que no existe? La Biblia dice en 1 Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado justamente para los que le aman. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hermano. Por eso no entiende la gente la palabra de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún Amén. lo profundo de Dios. Amén. Por eso es que tenemos que escuchar la palabra de Dios, para que Dios nos haga entender por qué es que venimos a la iglesia, por qué es que buscamos de Él. No solamente venimos a buscar de Dios sentarnos, no. Dios trata con nosotros. Precisamente Amén. por eso escuchamos la palabra de Dios. Gloria a Jesús. También decía, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, si no sabe quién, el Espíritu de Dios. Por eso nosotros aquí en la iglesia siempre vivimos animando a los hermanos
Amén. la poderosa palabra de Dios. Amén. Que nos influencia y nos ilumina. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios reviente las cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración para que esta palabra haya cabida en cada corazón. Amén. Cristo. Eterno y santo Dios, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, maravilloso, Dios. santo y sublime. Gracias te damos, oh buen Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres santo, poderoso